Bienvenido al podcast de Float, un espacio para conversar sobre psicología, filosofía, bienestar y historias que nos ayudan a vivir mejor. Desde el primer centro de flotación en Chile, soy Vicente Villela, tu anfitrión, y te dejo con nuestro invitado del día. Bueno, bienvenida al podcast, gracias por estar aquí hoy. ¿A qué te dedicas tú? Yo trabajo en salud mental, soy psiquiatra, psicoterapeuta también, y atiendo en mi consulta pacientes, consultantes de distintas edades, distintos diagnósticos. ¿Y cómo te describirías tú como terapeuta? ¿Qué te distingue a ti de otros terapeutas o cómo sería, ¿cierto?, a grandes rasgos lo que te define a ti como psicoterapeuta? Yo en general digo que soy terapeuta integrativa. ¿Por qué? Porque integro como distintas áreas que en el curso de los 15 años que llevo trabajando como psiquiatra me han resultado como de ayuda para las personas. Y eso incluye, por un lado, los fármacos, en algunos casos como terapias más novedosas que tienen que ver con los honguitos y los cibios, también la meditación, las meditaciones asociadas a compasión en particular. Perdón, Compasión. Sí, que es como, bueno, ahí lo vamos a conversar, un área muy valiosa de aprendizaje, de entenderla propiamente y tener herramientas de amabilidad interna, como para fortalecer. Y el área también de psicoterapia asociada como a temas de estrés postraumático, trauma transgeneracional, como ir a buscar un poquitito en las sesiones el origen, como cuáles son los orígenes de los patrones de estrés o más depresivos o más ansiosos, como lo más frecuente, o a veces de estrés postraumático, donde están como los orígenes en la historia de la persona o hacia atrás. Y entre medio la inflamación del cuerpo, que no sabemos si cuánto tiene que ver con eso como aprendizaje biográfico o de otras generaciones, que el cuerpo aprende a vivir en modo peligro y ahí aparece la inflamación. Alguna parte podemos por lo menos responsabilizarlo al estrés y desde ahí hay cierto tipo de dieta y que junto con los estilos de vida saludable, que es como una base en salud mental, comer bien, dormir bien, etcétera, pero hay ciertos tipos de alimentación que desinflaman bastante y ayudan a que la gente también tire para arriba. A ver si alcanzamos a cubrir un poco al menos de cada una de esas patitas. ¿Hay algún motivo que sea el más recurrente por el que pacientes llegan a tu consulta? ¿Hay algo que sea central como motivación para ir y verse contigo? Mira, lo más frecuente te diría yo que es la ansiedad, como personas que sienten que andan con la mente muy acelerada, muy sobrepensantes, como en modo peligro, modo miedo, y que les cuesta conectar con el disfrute, con la tranquilidad, con el cuerpo. Eso. ¿Y ese es un síntoma sistémico, crees tú? ¿Es algo, ¿sí? ¿Tiene que ver con la vida moderna en una metrópolis de 8 millones de personas? ¿O? Claro, eso sería una mirada, pero probablemente es también como el set de valores que andamos trayendo y narrativas que a veces son un poco acotadas, como de inmediatez, de obtención de beneficios solamente personal y como muy limitado a veces, y aparece como una falta de sentido o de amplitud de mirada, como de mayor trascendencia, en que uno puede entender que no necesitamos consumir tanto, que no necesitamos conseguir tantas metas como andamos quizás detrás de. Sí. ¿Y cómo uno reescribe esa narrativa que se lleva repitiendo tanto tiempo? Si uno lleva atrapado en el mismo bucle de pensamientos décadas, ¿cómo uno empieza a desmembrarlo y a flexibilizarlo? Mira, yo creo que es súper importante ahí la intuición, como decir, mira, por este lado me tinca. Hay gente que empieza con una búsqueda quizás de psicoterapia. O sea, hay muchos tipos de psicoterapia. Encuentro que ese acompañamiento semanal es muy valioso. Puede ser con psicóloga, con psicólogo, hay psiquiatras que hacemos terapia también. Y uno va como ayudando a la persona con preguntas, como a desenvolver esa incomodidad y encontrar los hilitos que te llevan a mejores lugares. Y ahí aparece muchas veces la necesidad de ampliar las miradas a
a otras que te puedan hacer sentido. Los terapeutas ofrecemos algunas narrativas de salud en el fondo, de bienestar, que no están instaladas en nuestra cultura. A veces hay como una aparente oposición entre como que las vacaciones fueran el momento de tranquilidad, el trabajo es estrés, el estrés es malo. Hay como unas guerras ahí, unas tensiones de narrativa. Y en realidad sabemos que el estrés nos hace bien, nos desarrolla como personas, y a la vez es algo que tenemos que poder ir como graduando, eligiendo nuestros espacios en los que queremos invertir energía. O sea, el mismo trabajo corporal de llevarse, no sé, para subir un cerro o hacer ejercicio, es un estrés. O exigirse un poquitito más, salir de la zona de comodidad en lo laboral. No sé, son todas áreas que requieren una cierta exigencia y hay un beneficio de eso. Entonces uno se sale un poquito de este paradigma en que el no cambio y la estabilidad perpetua tendrían a ser como el lugar de salud. En realidad necesitamos estar en cambio dinámico, pero ¿de qué? Y muchas veces están instalados como unos programas por defecto, podríamos decir. No me gusta tanto la metáfora reduccionista de mente como software o computador con software, pero tenemos como unos chips, unos aprendizajes de lo que podemos esperar de la vida y que a veces no lo hemos ni revisado. Y es como, hay que tener tales y cuales cosas de bienes materiales, hay que lograr ser hijos en la universidad o tener buenas notas o sea, un montón de buena salud, pero a veces se transforma como en un bien de consumo la buena salud también, o la intelectualidad incluso puede ser un materialismo de saber mucha información. Y al final la salud tiene que ver como con los equilibrios, con las proporciones de las cosas, que nada se extreme demasiado. Así que, bueno, ese es un camino súper bonito que uno va acompañando ahí en la terapia, que la persona encuentre donde se le está escapando como demasiada atención y que no le hace bien, en el fondo no le resulta. Típicamente las redes sociales, yo sé que tú lo hablas bastante porque es un tema bien fundamental, como a veces se fuga energía como en tiempos muertos, entre comillas, que pueden ser usados de otra manera un poquito más valiosa, quizás siguiendo un podcast o siguiendo a un charlista en YouTube de temas que te interesen, y ahí empiezan a aparecer, o leyendo libros también, esta información novedosa, como que te complementa y te dice, por aquí quizás me puedo empezar a entender mi ansiedad o mi preocupación. Hartas de las cosas que mencionaste ahí, como este materialismo un poco compulsivo o ciertas búsquedas, incluidas en las redes sociales también, hablan como de juegos de estatus, ¿no? Donde yo, ¿cierto? Mi valía es necesariamente apoyada en mi ubicación respecto donde otros se ubican en la dimensión que sea que esté mirando. Y quizás aquí se abre, para que hablemos un poco sobre autocompasión o compasión, es ese quizás el principal detrimento de nuestra salud mental, el estar siempre comparándonos con otros, y dado que en muchos de estos juegos, ¿cierto? La cima está allá arriba y yo siempre estoy mirándola desde abajo. ¿Hay algo ahí que es central a lo difícil que es estar bien con uno mismo, el estar siempre comparándonos con otros? ¿Es algo que te llega a tu consulta? Sí, o sea, lo veo como de dos miradas distintas. Uno es como desde la psicología social, esto que se llama la evaluación o mirada de rango social, como esto de estar chequeando el estatus, pero que tiene, más allá de ser un fenómeno psicológico social clásico, tiene como una función evolutiva. Que tú digas, bueno, dentro de esta tribu que se come un jabalí a la semana, si yo estoy bien abajo en el estatus, me va a llegar quizás este conchito, versus que si estoy súper bien ubicado, me lo como entero. No sé. Y ojalá uno pueda colaborar para vivir en comunidades en que esa mentalidad de rango social no se tenga que exacerbar tanto, porque si tú estás en un espacio en que se cuida, por ejemplo, a los más débiles, que no pueden llegar y cazar o gritar más fuerte para conseguir su pedazo, si estás en una sociedad que cuida eso, no vas a necesitar tanto preocuparte como de tu rango social, porque sabes que hay una seguridad básica que te va a llegar tu pedazo de jabalí, por imaginarlo así como en la prehistoria. Y otra mirada de esto, de por qué nos comparamos tanto y estamos haciendo ese juicio interno, tiene que ver con que igual nuestro
nuestra mente está tratando de encontrar patrones constantemente desde que somos niños. Siempre me acuerdo de mi hija que había visto como un perro en la realidad, y creo que un dibujo de perro como en un libro. Y de repente había un libro súper abstracto con unos dibujos que casi no parecían lo que eran. Y había una redondela con orejitas y creo que 2 detallitos más. Y ella dijo, wow, en ese momento, no sé, 9 meses, muy chiquitita, reconoció que eso era un perro. Y yo, sabiendo que habíamos estado muy cuidados dentro de la casa, que yo más o menos conocía sus imágenes, ¿cómo ella encuentra el patrón que hace que esto sea equivalente a esto otro? Lo mismo cuando vamos armando el lenguaje, son como estos marcos que nuestra mente humana tiene como la posibilidad de generar, las palabras, las metáforas. Y esas imágenes que estamos todo el rato armando, si es que uno está un poquito más emocionalmente amenazado, o alguna gente dice más en el cerebro izquierdo, en la razón, pero yo siento que tiene que ver con la amenaza, el que se nos active este modo sobrepensante, empezamos a armar patrones y juicios, si eso lo llamamos la vida cotidiana, es que yo estoy aquí y mi mente podría no parar de hacer juicios sobre si ese color es cálido o no, si es que ese detalle está bien hecho o no. No podría parar de hacer juicios permanentemente. Y si estoy más tranquila, lo más probable es que el ambiente tenga como una globalidad de percepción y mi mente no tenga que comparar. Y eso entre personas también, no tener que estarme comparando porque yo como que estoy tranquila con lo que soy, no tengo como el miedo como un motor de búsqueda de patrones, de estar armando esto, de calzar. Esto calza con esto, entonces si es esto, no es esto otro. Ese es un poco el modelo de armar patrones que tenemos y que tiene mucho que ver con la gente con la que estamos cerca también. Si uno está en ambientes en que se juzga de cierta manera y con cierta frecuencia, sí, o más hacia lo negativo, como el pelambre, por ejemplo, no sé, en un lugar en que hay mucho pelambre y es parte como de la rutina de conversa, posible que en mi mente yo empiece a andar con esos juicios como a cuesta. Pero es extremadamente difícil sacudirse eso de encima, ¿no? Este modular todo lo que uno hace, dice, y cómo se mueve, y cómo se viste, y toda mi gesticulación, incluso ahora, en cierta medida responde a lo que tú me estás transmitiendo, claro, implícita o tácitamente, ¿cierto? Si yo te veo sentir, ok, estoy haciendo sentido con lo que digo, ¿cierto? Voy a tratar de seguir en este carril, pero si yo leyera en ti algo que no se condice con lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Asco, un poco de repulsión, yo voy a modular cómo me muevo, las palabras que uso, lo que digo. Ahora, tampoco sé si es deseable eso, ¿cierto? Desentenderme de lo que el resto piensa de mí del todo y ser un caos suelto. Pero hay algún punto medio aquí que es más sano que estar en esta neurosis, ¿cierto? Donde todo lo que hago responde a las expectativas que yo imagino que el resto tiene de mí, que quizás nadie ni siquiera está pensando en mí. Claro. No sé cómo pensáis en navegar eso. Es algo que a mí, sobre todo adolescente, me fue imposible de resolver. Sí. Sí, mira, yo desde el punto de vista como mental, a ver, creo que muchas de estas cosas se resuelven como en otro plano, que es un poquito más emocional o intuitivo, que es difícil a veces ponerlo en palabras, pero en un continuo, porque no es lineal en el fondo, la mente es muy compleja, ponte tú que estamos en 100 vectores de búsqueda a la vez, como distintas cosas, ¿por qué voy a armar la frase como la voy a armar en este próximo segundo? Hay unos vectores ahí ocurriendo bien silenciosamente y el pensamiento es lineal a veces, como que dice, mira, si es que esto es así, esto tiene que ser así, y a veces entonces se queda un poco desprovisto de otra información. Y en esa linealidad igual podemos tratar de describir que en un extremo está como el ser humano aislado, un sistema nervioso bien cerrado, y otro que está en constante como interacción con el entorno y como dices tú, quizás se quiere sacudir como tanta influencia, tanta información. Y yo creo que ahí hay un camino como bien valioso de reconectar con el cuerpo propio, que ya nos da como muchos parámetros de salud, de qué es lo que necesitamos para estar bien, como en el fondo si uno está muy hacia afuera, hacia el entorno, y poco sintiendo el cuerpo, pudieras olvidarte de comer, de dormir y de repente terminar como con agotamiento, burnout. ¿Qué pasa? Pasa a veces como que está este correr por cierta actividad académica o laboral, o incluso pudiera pasar en la perfección en buscar la perfección de
el ejercicio, del cuerpo o de la familia, no, tenemos que ir a tantos panoramas, hacer tantas cosas, terminar agotado. Pero si uno está en contacto con el propio cuerpo, allí van como unas claves de salud que te van diciendo, esto es lo que toca ahora, y eso inevitablemente como que te aísla un poco del entorno. Entonces tú puedes estar en una conversación con amistades y si hay mucho ruido y no lo estás pasando bien y estás en contacto contigo mismo y no se puede pedir que bajes la música, uno puede decidir irse de un lugar en que no está bien o puedes gestionar como la incomodidad y decidir enfocar tu atención más en la conversación que en el ruido ambiente. No sé, como pensando en maneras, esos como ejemplos chiquititos de cómo uno puede mantenerse sano, por ejemplo, en una ciudad llena de ruidos y estímulos, o en un mundo que tiene todo este exceso de información dando vueltas. Volver al cuerpo, igual buscar los espacios de tranquilidad, típicamente como eso, reuniones más tranquilas o estar al aire libre, en lugares tranquilos, aunque haya ruidito ambiente porque hay animales, un río sonando, son maneras de ordenar estos patrones mentales como que van hacia algo más orgánico. Que quizás estar en un mall te llena de ruidos y de sonidos y patrones que no son como tan mantenedores de salud, podríamos decir. ¿Es volver al cuerpo el primer paso, o no, sino el primer paso central a la autocompasión? ¿Es parte del programa aquí, ¿cierto? El currículo de aprender a ser compasivo con uno mismo incluye esto de prestar atención a cómo se siente mi cuerpo. Sí, porque la meditación, existe una meditación, o sea, si uno se acerca de algo muy teórico a meditar, ya tengo que poner mi mente de tal manera, voy a fijar en mis pensamientos y solo eso, sin como conectar con la interocepción o la sensación de la respiración, que ya es cuerpo, pudiera pasar que te quedas, uno se puede quedar en la conversa igual, de pensamiento, número 1, número 2, por favor, sale de aquí, quiero silencio mental, es como una cajita cerrada igual, la mente. Entonces pasar a la sensación corporal es lo que a veces nos saca de eso, como de ese cuadriculado en que se andan paseando nuestras ideas, y desde ahí poder ir a la compasión también, porque en la meditación compasiva uno va como hacia imágenes, por ejemplo, de seguridad interior o de buenas intenciones, que son imágenes más complejas, o sea, no es simplemente un ejercicio, es como que estás haciendo varias cosas a la vez. Estás sintiendo tu cuerpo, la respiración, estás yendo a sentir más calma, intencionando sutilmente la calma, y a la vez ir al encuentro de lo que ya está pasando. O sea, uno no se obliga, es parte de la amabilidad interna, es no obligarse a salir, por ejemplo, de un miedo como rápidamente, porque está ahí nomás, primero hay que ir a mirarlo, o una pena, ir a mirarla, sentirla. Claro, un poco contraproducente forzarse a sentirse en calma. Exacto, no pasa por ahí, es como primero un contacto con lo que hay, tratar de salirse un poco como del mundo mental y desde ahí intencionar esa amabilidad hacia uno mismo como un primer gesto de cuidado, y a veces pasa por reconocer la amabilidad que ya está teniendo la naturaleza o la tierra. Hay gente que usa la imagen de déjate sostener por la gravedad, como que hay algo que ya nos tiene profundamente sostenidos, que es hacia la tierra, digamos, que es la gravedad, y también el contacto del aire con la piel, como que hay distintas sensaciones corporales que podemos llevar a evocar sensaciones de calma, de seguridad y de compasión hacia nosotros mismos, que no es lo mismo que lástima, como la compasión en esa definición antigua sería como, pucha, una complacencia, me permito hacer algo que quizás no me hace bien. En este caso, por ejemplo, al hacer una alimentación para alguien que está con diabetes, la compasión no sería, bueno, ya puedo comerte todo, eso sería como complacencia, o sentir lástima sería, bueno, condolerse. La compasión tiene que ver muchas veces con tomar contacto con eso que es difícil y tratar de intencionar ser lo más de ayuda posible para otros o para uno mismo. Y en un caso de alguien con una diabetes sería como comer lo que le hace bien en ese momento para estar bien. Yo creo que, no me acuerdo ahora si te comenté algunas de las otras veces que hemos hablado, yo conocí a Cristóbal Enríquez, que es el ajedrecista número 1 de Chile. ¿Te comenté esto? No.
Y él me contaba que algo en lo que estaba trabajando hoy, en su juego y en su vida psíquica interior, es que durante mucho tiempo, cuando cometía un error en un partido de ajedrez, un partido que puede durar 5 horas, ¿cierto? ¿Cierto? Y cometía un error y el resto de las horas que duraba el partido estaba torturándose en su mente por el error que había hecho, ¿cierto? Y a diferencia de un jugador de tenis que puede desquitarse con la raqueta, ¿cierto? Y hay una manera de manifestar la rabia, ¿cierto? Y de externalizarla de alguna manera, en el ajedrez eso no existe. Él está sentado en una silla por 4 horas y media enfrente de un tablero y dentro de la prisión de su mente, repitiéndose esta tortura horrorosa, ¿cierto? Que él no vale nada, que es un tonto, ¿cierto? ¿Qué está haciendo acá? Etcétera, etcétera. Y cuando él me contaba esto, yo pensé, bueno, uno, qué bueno que él es consciente de que esto está pasando, porque me imagino que hay gente que hace una carrera completa y nunca despierta este hechizo. Él es joven, de tener 25. Y lo otro que pensé es que casi todos repetimos esta misma dinámica, ¿cierto? No tan dramática porque no estamos ¿cierto? Amarrados a una silla por 5 horas jugando un partido de ajedrez y condenados a corregir el error que cometimos 5 movidas atrás. Pero todos, ¿cierto? Se nos quedan las llaves de la casa dentro de la casa y el primer impulso es, puta, soy un huevón, ¿cierto? ¿Cómo me vuelve a pasar esto? ¿Cómo uno empieza a desarmar esto? O haz lo que quieras con todo lo que te acabo de contar. Sí. Sí, pues como dicen de neurociencia que tenemos este sesgo negativo, que por defecto nuestra mente se va más a la mitad vacía del vaso. El clásico ejemplo que uso cuando estamos en consulta para explicar esto es, si tú te encuentras con 10 personas en un día y 9 de esos encuentros salieron súper bien, imagínate, 9 de 10, es harto. Y quizás tuviste 2 horas con tu mejor amigo y después estuviste con tu pareja y lo pasaste súper bien. Pero tuviste un encuentro que duró 1 minuto y que fue conflictivo y te dijeron algo, o te miraron feo. ¿Cuál es el que en el tiempo libre, cuando la mente está divagando, se va a venir a tocar la puerta? Ese recuerdo. Entonces eso, venimos como con ese pequeño efecto de fábrica de tender más a los peligros y la voz autocrítica, como esa que tú describes del ajedrecista, pareciera ser parte como de esa función del modo de la mente protegiéndonos de los peligros, que tiene sentido también en la evolución, que los primates humanoides que estaban cortando florcitas por el campo y disfrutando un asadito en la fogata, no sobrevivieron a los predadores o a otras inclemencias. Y los que estaban imaginando, viene la tormenta, tengo que hacer una casa, oigan, tengamos todas las lanzas bien afiladas por si acaso, y veían moverse un arbusto y siempre pensaban que era un predador, aunque en verdad quizás no era, esos tendían a sobrevivir más. Entonces hoy en día tenemos esta tendencia y podemos, a pura práctica, tú me decías, ¿cómo uno sale de esto? Pura práctica, de verse en eso y llevarse al lugar distinto. Y hay todas las terapias basadas en mindfulness, sobre todo las que incluyen la compasión, nos permiten aprender ese arte, esa como práctica ya que aparece cada vez más fácil y ya queda integrado en tu sistema después. Despertarse agradeciendo, en vez de pensando en la lista de 20 pendientes que tengo. Empieza uno a andar más compasivo, como decir, ya, acabo de cometer un error grave, estoy en un partido definitorio de mi carrera, como ese ajedrecista, le puedo hacer lo mejor que tengo a mi alcance en este momento con lo que ya está pasando. Y en primer lugar, tratarme bien, porque lo que hice está parte de mis posibilidades, como recordarnos que somos humanos, no buscar la perfección, que no quiere decir no ir a mejor en el fondo, es como salir de la rigidez. Y ahí aparecen la meditación y otras prácticas como muy favorecedoras de esa tranquilidad mental que te permite moverte en la adversidad sin quedarte atrapado en la negatividad o en el autocastigo. ¿Es distinto, has visto tú si es que es distinto cómo hombres y mujeres, en términos generales, se tratan a sí mismos para sus adentros? No sé si, o sea, hay patrones como si tú quieres, como de género, que
difícil saber cuánto cultural o no. Hay uno, ahora me acordé de una vez en que yo dije, hoy esta es la única época de mi vida que voy a tener un sesgo positivo, que es cuando uno está con las guaguas chicas. Bueno, en el enamoramiento también pasa, como que todo te parece fantástico y la vida es fantástica. Y también cuando las mujeres por lo menos estamos con las guaguas chiquititas, yo siento que la posibilidad como de amar y de sentir esa, como por defecto, una alegría si es que todo está bien, si tu guaguita está sana y todo está fluyendo bien, se da más natural, como andar con un filtro hacia eso. Pero hacia afuera también hay una mayor capacidad de sentir la amenaza. O sea, también en la maternidad inicial, los primeros meses, tiene esa doble cualidad. Mucha facilidad para el amor, mucha facilidad para el miedo, como y protección de los peligros. Me apareció un reel en Instagram, no sé si era cierto esto, o es solo el contenido por clics, pero que exponían a mamás y papás a distintos ruidos mientras dormían, y eran papás de niños de meses, y a distintos tipos de ruidos se despertaba la mamá, ¿cierto? El llanto, y a otros tipos de ruido el papá se despertaba más rápidamente, que eran relacionados con amenaza externa. Pero puede ser, es que ahí hay unas funciones bien de nuestro origen animal, que están mamíferos, que no las tenemos muy estudiadas, que son muy lindas y que se notan en eso, por ejemplo en el sueño. Hay cierto tipo de ruidos que nos despiertan, aunque estemos profundamente dormidos, otros que no. ¿Qué patrón hay de diferencia en una pareja que está criando? Pasemos a lo que mencionaste antes al paso como terapias más novedosas. ¿Qué quieres decir con eso de terapias más novedosas? A ver, terapias novedosas me refiero a que hasta hace algunos años, hasta los años 90 en realidad, estaba como detenido el estudio de los beneficios en salud mental que tenían las sustancias llamadas psicodélicos, que se habían estudiado en los años 50, 60, 70. Hasta principios de los 70 se estudió que servían para las adicciones, para la depresión, no por sí solas, pero en contextos terapéuticos. O sea, generan un movimiento neurológico, si tú quieres, que bien acompañado hace que las personas puedan salir fácilmente. En ese caso lo habían mirado en depresión, ansiedad y adicciones. Después hubo un veto que partió en Estados Unidos, como las sustancias psicodélicas, las clasificaron en el listado número 1 de sustancias peligrosas, y es paradójico porque en el fondo en la lista número 2 y 3, menos peligroso, hay sustancias que sí son adictivas, no sé, como el fentanilo, pero que tienen usos médicos. Bueno, y en los honguitos psicodélicos como el hongo psilocibio y otros, ciertas plantas también que pueden tener, hay muchísimas plantas en realidad en la naturaleza que tienen sustancias psicodélicas y psicotrópicas. El DMT, por ejemplo, está en muchísimas plantas, pero su uso como más de salud, digo novedoso ahora porque en los años 90 se vuelven a estudiar sus beneficios en salud mental sobre todo, pero es antiguo también, pues. Habían culturas que lo usaban hace miles de años y también tenemos mucho que aprender de eso. Entonces es novedoso para nuestra cultura occidental que estén volviendo a estar disponibles. En muchos países se están abriendo como primero los permisos de investigación, después los permisos de uso médico, en Chile también, permisos de investigación, de uso médico ya están. Entonces está pasando que hay investigación actualmente en Chile con hongos sobre todo, hongo psilocibio o psilocibina que se fabrica en otro tipo de honguito por intervención genética. Y además de antiguo, parece haber sido también fundacional a la civilización moderna. O sea, esto estaba presente en los misterios eleusinos y hay teorías de que incluso Jesús, ¿cierto? Que la Eucaristía original era un rito de brebajes, ¿cierto? Enriquecidos con ciertas sustancias psicoactivas. ¿Cómo nace tu curiosidad por este terreno? Porque me imagino que en la malla, ¿cierto? Cuando estudiaste esto no estaba presente. No estaba presente, la verdad es que yo tenía a priori un prejuicio bastante como frecuente y habitual con el que uno se encuentra, que es como, no que eran sustancias terriblemente peligrosas, pero que eran como de un rango que tenía que ver con los hippies, que lo habían usado mucho los hippies, los psicodélicos, y que quizás gatillaba creatividad, pero también gatillaba locura. Eso era como un preconcepto. Después empecé a tener como información, como trabajé hartos años en adicciones, las personas que a veces consumían, como sí pasa un poco este fenómeno de que todo lo ilegal queda asociado más o menos cerquita,
algunas personas estaban en tratamiento de alguna adicción como un poco más difícil y estaban usando sustancias para tratar de salir de ahí, por ejemplo la cannabis, que también tiene un potencial un poco adictivo, y después otras veces consumían psicodélicos y les producía ciertos efectos y nos dábamos cuenta como que no era adictivo. Los psicodélicos clásicos, LSD, DMT, mescalina y psilocibina, no son adictivos y están clasificados como sustancia ilegal. Entonces ahí, cuando uno trabaja como en reducción de riesgos de adicción, uno se empieza a dar cuenta que todo este como constructo de lo que son las drogas ilegales peligrosas es mucho más amplio que eso y más variopinto. Aunque existen drogas que están ilegales pero no son adictivas, existen drogas legales como el alcohol que son súper adictivas y problemáticas, y así es más amplio. Y los beneficios en salud los llegué como a conocer más cuando busqué para mi salud mental. Hay una sensación compartida entre los psiquiatras de verse un poco atados de manos, no sé si, o limitados en el arsenal psicofarmacéutico al que pueden echar mano para tratar casos difíciles como, me imagino que son la mayoría de las adicciones. Hay una sensación de que no hay mucho que se pueda hacer con personas adictas pasado cierto punto y que esto viene a, ¿cierto?, como una llave a abrir nuevas puertas. Sí, sí. O sea, yo creo que yo por lo menos los primeros 10 años que no estaba como conociendo nuevas alternativas, sí, cada psicoterapia que uno va conociendo te vas dando cuenta que ayuda para distintas cosas. Entonces, antes de conocer la psicoterapia de tipo DBT, uno se queda con la impresión de que la suicidalidad es como intratable, pero después tú dices, mira, existen estas terapias que las personas hacen y les va bien, no un 100%, pero como que siempre se abren flancos de esperanza, se abren en distintos ámbitos de terapias o de remedios. Y sí hay una globalidad de mayor desesperanza en un trabajar día a día solo con los psicofármacos que teníamos antes. A mí me ha pasado por lo menos que ya de estos años que he acompañado personas que están en tratamientos con estos honguitos psilocibios, hay otro tipo de recuperaciones más completas, como más plenas, si tú quieres, como con otros elementos de bienestar más integral, que no es solo el que hacía un antidepresivo o un antipsicótico como aplacar los síntomas. Igual, o sea, estoy pensando en los neurolépticos antipsicóticos usados para depresión, porque en realidad en las personas que cursan psicosis o han cursado no son recomendables los psicodélicos. ¿Podría profundizar un poco más en eso? ¿Cuáles son estos elementos de bienestar más integrales o completos que aparecen cuando una persona está siendo tratada con, no sé si micro o macrodosis de hongos psilocibios? Pero ¿cuál es la diferencia en el arco del tratamiento de una persona con psicofármacos tradicionales y con esta otra opción? Mira, normalmente tiene harto que ver con la expectativa, porque es importante que la expectativa sea moderada, porque si uno piensa al tiro como en todo lo bueno que viene, quizás 2 o 3 meses después, sobre todo yo trabajo con microdosis principalmente, y la expectativa de que eso en poco tiempo va a arreglar todo no se cumple. ¿Mucha gente tiene esa expectativa? Sí, la gente... Mira, el documental de Netflix, quizás Cómo cambiar tu mente, que se llama, u otros, tienen algo un poco romantizador de lo psicodélico. Mira, tú entras, tienes una experiencia, no depende de muchos más factores que de la pura sustancia y quedas súper bien. Y hay que ajustar esa expectativa porque son procesos de vida, procesos terapéuticos en que la persona tiene que ir ordenando los factores de vida también que pueden estar como haciendo parte de los síntomas, no sé, no dormir bien, estar en ciertas condiciones laborales, o en cierto tipo de relaciones difíciles. Y aparte, trabajar con lo interno, como en cualquier proceso terapéutico lo haríamos, como eso, con cuáles son las herramientas y recursos que tiene, la meditación de compasión, la capacidad de conducirse amablemente incluso en momentos difíciles, todo eso se trabaja. Y lo que hace la microdosis es que ayuda como a flexibilizar patrones de pensamiento o de pensamiento-emoción como muy fijos y tendientes a la rumiación de futuro, podríamos decir. Se habla en general de rumiación para el pasado como depresivo, le doy muchas vueltas al pasado, rumiación depresiva, o a la idea de ruina o de culpa, y lo ansioso es como una anticipación
excesiva y permanente en la propia mente. Pero también se puede ver como una rumiación, porque es como una repetición de un patrón. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? ¿Y si pasa esto otro? Entonces, los remedios tradicionales, como tú dices, el arco era, mira, tratemos de aplacar estos síntomas y entre medio vas descubriendo los orígenes y modificando eso externo e interno que te ayuda a estar mejor. Pero a veces no terminábamos de poder avanzar porque había como un circuito muy cerrado sobre sí mismo, por llamarlo de alguna forma, con poca flexibilidad, en una manera de mirar las cosas, en un miedo a no tomar cierta acción porque puede pasar algo y resulta que esa es la acción que va a llevar al bienestar, un estancamiento. Y viene entonces la microdosis a acompañar algunos tratamientos farmacológicos, porque en muchos casos sí se puede hacer una combinación que no tiene riesgo, en otros casos no. Y entonces a veces viene la microdosis solita o a acompañar a una persona que quiere avanzar en sus temas y vemos que hay una mayor claridad mental y flexibilidad para darse cuenta de que esta manera de estar, mirar, actuar no me está haciendo bien, necesito cambiarla, cambiar patrones. ¿Hay algo también en el sentir del paciente, esto es especulativo mío nomás, pero de sentirse un poco más empoderado respecto a aquello por lo que estoy atravesando y lo que puedo hacer con el uso de sustancias psicodélicas o psicoactivas que versus fármacos tradicionales? En el sentido, no sé si esto es así, pero me da la sensación de que cuando uno experimenta con esta sustancia, ¿cierto? Acompañado o no, hay una sensación de estar en el corazón del mandala, ¿cierto? Soy yo aquí quien puedo mover ciertos grados, ¿cierto? El timón de mi vida, más que tirar bajo la alfombra, ¿cierto? Lo que me duele, que es, no sé si es todo lo que hacen los, ¿cierto?, antidepresivos, pero es al menos en parte lo que hacen. ¿Hay algo en ese sentir de que la persona se siente más, con mayor posibilidades de agencia sobre lo que está pasando que con los otros fármacos? Sí, yo creo que sí, porque yo tendería a pensar que es por este efecto no anestesiador que tienen, no bajan el volumen de las emociones, que los remedios a veces sí hacen eso, sino que te muestran la emoción, te permiten sentirla con un poquito más también de tolerancia a sentir esas emociones difíciles que en general nos cuestan. Entonces van hacia un camino de empoderamiento, como en el sentido de decir, bueno, me está pasando esto, ¿cómo me hago cargo? No lo estoy barriendo bajo la alfombra, no estoy... Igual es muy valiosa la ventana de tolerancia, como que no quiero hacer esta polaridad entre que los remedios solo anestesian y dejan en pausa los síntomas, que en realidad mejoran a veces la ventana de tolerancia para trabajar algún tema. Pero a veces puede ser una herramienta de evitación el remedio también, y como de no ir al encuentro de eso que tengo que ir al encuentro para mi bienestar, digamos. No es que hay un mandato de tener que ir a todo lo difícil, sino que el sentir las propias emociones nos da una información muy valiosa, y los honguitos y las microdosis o también las macrodosis bien acompañadas permiten que las personas vayan al encuentro de esa, ¿cómo dices tú?, de ese mandala, esa capacidad que tenemos de sentir el mundo desde nuestro propio centro y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que rebalancear aquí para sentirme bien? Hablemos un minuto sobre macrodosis. ¿Qué es una macrodosis y qué puede esperar uno de una experiencia, ¿cierto?, de una macrodosis? Macrodosis se refiere a las dosis altas de psicodélicos en que ya aparece la experiencia psicodélica. Podríamos definirla más que por los gramos o miligramos, según qué sustancia es como por el efecto que produce en una persona, porque sabemos que todos los xenobióticos tienen metabolismo distinto en distintas personas, y un mismo gramaje no necesariamente va a ser equivalente. Pero más allá de eso, es como esta experiencia que logra generar, principalmente si la persona cierra los ojos, porque a veces el input como de luces y mirada afuera puede no cambiar tanto, pero con ojos cerrados sí tener como una sensación de percepción de fractales o luces, y típicamente con los ojos abiertos también hay un cambio como en la percepción visual, también en la sensación corporal, emocional, auditiva, como que cambia bastante el estado perceptual, y ahí decimos, ya, esto es una experiencia psicodélica. ¿Microdosis es subperceptual? Es subperceptual, Pero, muy sutilmente perceptual a veces.
es subperceptual en que no aparece nada psicodélico en el fondo. Pero emocionalmente aparecen cosas como sentir un poquito más claramente una emoción, el pensamiento más despejado, no tan ruidosa la mente, ese tipo de cosas. ¿Y cómo tú distingues o sabes con qué paciente conversar sobre cuál de estas dos modalidades o no conversar de ninguna? ¿Cómo te mueves en Mira, ese? en general lo más frecuente es que esta es una terapia que todavía no está tan disponible, sino que las personas tienen que inscribirse en agrupaciones y todo. Se las tendemos a explicar a las personas que vienen con la inquietud. Y a veces a mí me ha pasado a tener consultantes de muchos años que estamos como estancados en algo y ahí yo les he contado, mira, existe esta posibilidad, ¿qué te parece? Siento que en salud mental antes había como un modelo más autoritario y de protocolo. Es como, mira, tienes tal diagnóstico y una vez que ya definimos eso vas a tener tal protocolo y yo te lo prescribo. Y ahora la salud mental y la salud en general está moviéndose hacia un modelo mucho más colaborativo, en que tú no le puedes prescribir ni siquiera un tratamiento para una enfermedad física a alguien obligatoriamente, porque no tiene sentido. Lo importante es que sea como un tratamiento de que tú entregas información y se construye entre las dos personas. Porque alguien no quiera tomar remedios para su resistencia insulínica o incluso para algo más, hay tratamientos de cáncer, y las personas están en su derecho de elegir con su propia información, más allá de que tú les puedas brindar, como la del paradigma médico. Entonces, yo siento que algo que nos han ayudado como las terapias de microdosis, de macrodosis, es ser cuidadosos en eso también, como respetar harto los marcos de comprensión que tiene la persona y si no le hace sentido o no nomás. Igual que un fármaco, si no le hace sentido o no. En alguna época los psiquiatras podía pasar esta escena. A mí me han llegado pacientes como un poco asustadas con cómo ha sido la psiquiatría, porque es como que me retaron, porque si yo no me tomaba este remedio va a tener tales y cuales. Primero como que el diagnóstico es una condena, como tienes esto, vas a tener para toda la vida y qué sé yo. Constructos que incluso sabemos que están ya en desarme, por ejemplo, todas las bipolaridades desde cierto número para abajo, como que no se sabe cuánta validez tienen, pero fueron personas condenadas a ese diagnóstico y a tal tratamiento, y no vayas a dejarlo porque te va a pasar las penas del infierno. Ese escenario no es muy sano en general, y para las psicoterapias asistidas con psicodélicos, sea microdosis o macrodosis, tampoco, porque vas a ir al encuentro de ti mismo, que incluye pena, rabia, alegría, o sea, una variedad de emociones que no todas son placenteras. Eso es un poco análogo a la violencia obstétrica, un poco más sutil, pero... Claro, hay como un entusiasmo desmedido a veces. Tú dices, mira, teníamos mortalidad infantil, estamos ayudando a que eso se regule con las cesáreas, con la medicalización de los nacimientos. Y se va el péndulo para el extremo en que entonces todo tiene que ser muy medicalizado y empezamos a tener problemas por ese lado y hay que devolverse a reconocer como lo saludable que puede ser unos partos no medicalizados. Si alguien que nos está escuchando está pensando en experimentar con una macrodosis de hongos, digamos, que no acompañado por un terapeuta, sino que por su cuenta, ¿qué le diría a esa persona que debería subir a bordo como algo que lo ayude a tener una experiencia más valiosa? Eso, lo va a hacer mañana, ¿cierto? Ya está decidido, no hay vuelta atrás. No tiene muy claro por qué, pero siente tener este llamado hace mucho tiempo y mañana es el día de... ¿Qué sería bueno que esa persona escuchara? Yo pensaría que lo prepare un poquito más. Como que mi recomendación sería no lo haga ahora. Que postergue el día de. Sí, como date tiempo, como no hay apuro en el fondo. Es ir al encuentro de algo tan valioso y tan íntimo por otro lado que... o sea, mira, como todo en salud, esto es muy personalizado y por eso le hallo mucho valor al formato de consulta terapéutica o psiquiátrica o con personas como que sepan del tema, porque no existe como una sola persona en ese mismo como escenario que tú me cuentas, que va a tomar mañana. Existen tantas versiones. Yo puedo ver a alguien que está desnutrido y enflaquecido y yo voy a sospechar que está con algún consumo grave y voy a decir, acompáñate, o si estás con una adicción grave,
no vayas a ir solo a una macrodosis por ningún motivo. Si es que la persona está sentada y está feliz, es como un espacio de autodescubrimiento, tú notas que tiene calma en su cuerpo, ya le vas a dar unos tips de reducción de riesgo. Igual uno recomienda que nunca lo hagan solo, siempre acompañado y ojalá por alguien que sepa. Pero si es alguien que, como te digo, bueno, la reducción de riesgo es muy caso a caso. Como cuál es el escenario, por qué lo tiene que tomar justo mañana, y si yo le veo como escenario con patitas de riesgo, le diría, no, pues no hay apuro, como es algo que vale la pena llegar con hartas herramientas, con disposición, haber meditado, por ejemplo, conocer un poquito tu propia mente antes de ir, esta imagen de llegar a la punta del Everest en helicóptero. Y como, ¿qué hago acá? ¿Por qué quiero estar acá? ¿No quiero estar acá? Es mucho más altamente probable que sea una experiencia desafiante, si es que alguien, no completamente probable, pero más probable que sea desafiante si la persona no ha hecho como un poquito de observación interna, mapa mental, mapa emocional. No, pero eso está perfecto, porque yo lo que pienso es que el ímpetu de la juventud, sobre todo muchas veces, es lanzarse al río sin flotador ni saber nadar, y un poco de pausa, a mí al menos también me hubiese venido bien. Te quería, ahora que estamos hablando de reducción de riesgos, quedarnos ahí unos últimos minutitos. ¿Has visto a Pablo Salum en redes sociales? ¿Te apareció? Tiene una cuenta que se llama La Ley Antisectas. Ah, tú lo entrevistaste una vez. ¿Lo entrevisté? Sí, vi la entrevista. Ahora, por eso me suena el nombre. Entonces, él nace dentro de una secta, ¿cierto? Su papá y su mamá eran parte de una secta. Él eventualmente logra escapar, y parece que era un escenario bien terrible, y él ha dedicado su vida ahora, ¿cierto?, a crear esta plataforma donde él denuncia grupos coercitivos y todo lo que uno se podría imaginar dentro de ese grupo. Y él es muy radical en su postura, y todas las tendencias New Age, espirituales, alternativas, ¿cierto?, lo señala con el dedo como mecanismos de manipulación de grupos y coercitivos para, ¿cierto?, que cierto gurú amase poder. Claro. Y dentro de las cosas que él también condena, con mucha seriedad y con casos reales muchas veces, es también el uso de sustancias psicoactivas. Todas, y es bien intransigente. Puedo estar un poco exagerando aquí, pero por lo que he visto, mi sensación es que él es inflexible total. ¿En qué se equivoca alguien como Pablo Salum? Que no es un conservador tipo que se niega a este renacimiento psicodélico por una cosa media estrechez mental, sino que es alguien que tuvo una experiencia de vida muy difícil, ¿cierto? Y que justificadamente lo ubica en esta postura. ¿Qué es lo que él no está viendo aquí del panorama más completo del renacer psicodélico? Mira, yo pienso que él probablemente tiene una noción y que es muy valiosa de cómo los seres humanos, en esto que hablábamos al principio, somos súper permeables y sugestibles y vivimos en base a consenso, generamos consenso, y como decía un profesor de psicopatología, estamos constantemente desdelirándonos, o sea, con el entorno, como en esta mirada que la neurociencia dice, estamos generando como una interpretación del entorno que es como una especie de alucinación controlada. ¿Y qué factores la controlan? En parte, gran parte, como la regulación de pares. Entonces, si hay todo un grupo humano que empieza a seguir a un líder y empieza a generar como estas conductas de secta, de alejarse de la familia, dejar toda la plata, coerción, etc., pudiera pasar de cierta manera desapercibido para las personas que están adentro que eso está pasando. Y como los psicodélicos aumentan la sugestibilidad, yo creo que sí puede ser como un arma de doble filo en ese caso, de caer como parte, un elemento de amplificación de poder, como de alguien que quiere acumular más poder, manipula más fácilmente quizás un grupo humano. Pero también yo creo que uno puede tener como una fe en el espíritu humano, me refiero a espíritu como a la psicología personal profunda, como que tenemos también herramientas de darnos cuenta a tiempo, como si uno piensa como en los periodos de la historia como difíciles. Siempre me acuerdo como de La lista de Schindler, esa película en que alguien se sale del consenso del nazismo y dice, yo creo que esto no está bien y tengo que ayudar a salvar incluso a esta gente.
todos tenemos como una mente, incluso pudiéramos pensar que ciertos tipos de cerebro y de sistema nervioso tienden más como a generar los contrastes y las oposiciones, y decir, ¿está bien o no está bien? No me parece, como irse un poco posicionista a lo que está pasando, más rebelde. Entonces, en los grupos humanos suele haber, como le da del pasado a él mismo también, como una mirada crítica a lo que está pasando que te salva un poco, y como ciertos patrones de conducción de uno mismo más esenciales que pueden hacer que incluso en un espacio de alta sugestibilidad las personas toman decisiones más hacia el bienestar. Por ejemplo, están estos soldados que los hacían probar LSD como parte de los experimentos de los gobiernos de Estados Unidos en este caso, porque querían ver si los lograban programar para no revelar nunca ningún tipo de información, transformarse como en super máquinas de daño, etc. Y lo que se empezaron a encontrar es que muchos de ellos se conectaban con esta amplitud de que estamos todos los seres humanos interconectados, y que si no quiero daño para mí, ¿por qué voy a estar haciendo daño a otro? Y se empezaron a salir del ejército, y pudiéramos pensar que hay algo ahí como bien humano que se conecta con las experiencias de psicodélicos, que yo creo que es protector, no 100% protector. O sea, siento que ahí no es que el psicodélico genere la secta, sino que el fenómeno de grupo que está pasando ahí, por ejemplo, personas que están en escasez económica y que algún líder les promete que van a llegar a la abundancia máxima, es ese como la tormenta perfecta, y el psicodélico pudiera influir, pero no es el causante como de que ese grupo humano se lleve a una pésima decisión y destino. Sí, hay otro, ¿te puedo sacar de lo clínico, seguir en esto? Hay otro, el documental de Netflix de Antares de la Luz, ¿lo viste? No lo he visto, pero porque, claro, conozco la historia, he preferido leerla que verlo, porque las imágenes fuertes igual no, siento que no me hagan muy bien. No es muy gráfico el documental, pero bueno, la historia es espantosa, ¿cierto? Ellos llegan a diciembre y todo el grupo toma ayahuasca todas las noches del mes de diciembre, hasta el 31, cuando es este rito, ¿cierto?, satánico, donde sacrifican a la guagua. Y ese es otro, yo no sé qué tanto este tipo de contenidos juegan en el imaginario colectivo que tenemos, ¿cierto?, y cómo percibimos, y cómo la conversación pública y política se da respecto a todas las sustancias de las que hemos estado hablando. No sé, te lo comento, no sé si hay algo que se te venga a la mente sobre ese caso que fue tan, ¿cierto?, comentado cuando ocurrió y hasta el día de hoy con el documental ahora. ¿Qué te pasa? Porque esto es una palanca, ¿cierto?, que yo siento que hace tanta fuerza en contra de mucho de lo que tú estás empujando, y de lo que yo también soy un entusiasta, pero no sé muy bien cómo, ¿cierto?, cómo contrarrestar eso, y cómo hablarle a quien, como Pablo Salum, que tiene experiencias de vida que uno no quisiera mirar en menos, se ubica en una conversación completamente antagónica a todo el resto de posibilidades positivas que hay aquí por crecer. No sé qué. Mira, yo siento que parte del riesgo es como esta cosa oculta, en que alguien pueda como someterse a ese tipo de gurú, digamos, por la desinformación, porque como es algo oculto, como que no se habla, no le pueden contar a nadie, no pueden preguntar. O sea, yo siento que hay un beneficio en que si empezamos a hablar de terapia y también de los riesgos que ocurren en contextos no terapéuticos, las personas van a tener como más claridad de que no solo como fenómeno social pueden ocurrir las sectas, sino que los psicodélicos y otras sustancias psicotrópicas pueden ser generadoras de neuroplasticidad y movilizarte hacia los cambios, y si te rodeas de un cierto entorno vas a empezar a generar cambios hacia allá, y que eso te puede vulnerabilizar, porque yo siento que lo importante es que no quede asociado como pudiera haber como que las sustancias sacan lo peor de la gente, las sustancias de este tipo, porque lo que vemos en la mayoría de los estudios clínicos y los que se hicieron en los años 50 o incluso hoy en día, no estudios clínicos intervenidos, sino naturalísticos, de qué es lo que le pasa, por ejemplo, a la población que consume ayahuasca en Brasil, que son las iglesias ayahuasqueras, el Santo Daime, la Unión del Vegetal,
tienen súper buenos indicadores de salud mental, como que les hace muy bien la práctica. Entonces uno dice, ¿es la sustancia o es el grupo humano y el contexto en que eso está ocurriendo? Y claramente es el contexto. Y eso es importante como desmitificarlo, pero que haya más información, que esto sea como no sea un tema tabú, que sea conversado, permite que alguien que, pucha, se está metiendo en un grupo extraño, alguien le salte las alarmas de su gente cercana o haya recibido alguna información de duda. O sea, encuentro que es valioso que esta historia, por ejemplo, esté dando vuelta. Porque es como, ojo, puede pasar que algún tipo de locura se amplifique, no biológicamente, sino más socialmente, como humanamente, si tú quieres. No es que el cerebro se volvió loco en esos casos, es que hubo un fenómeno de interpretación narrativa común que se alejó mucho de lo que hoy en día consideramos, y la humanidad entera, yo creo, en su historia ha considerado como benigno. Bueno, han habido otras culturas quizás que pudieran haber estado en esos escenarios, pero creo que es un llamado de atención bonito también al mundo de las psicoterapias y psiquiatría también, a que recordemos que igual somos transmisores de valores, de cierta manera. Y eso hay harta investigación, sobre todo en las épocas de psicoterapia de Carl Rogers, en que se veía como en este intento de no transmitir tus valores al consultante, para ser lo más respetuoso como epistémicamente posible, igual había una transmisión, porque hay una sutil autoridad que tiene el terapeuta, mucho más a escala sana, digamos, que lo que puede ocurrir en una secta, pero la persona está abierta a escuchar esa información. Entonces, poder ser bien respetuoso de los marcos de entendimiento del mundo que tiene la persona que viene, y no generar dinámicas que generen como estados de deuda o de dinámicas de poder como jerárquicas, que en la historia de la medicina no ocurrió. En el fondo, esto que te decía de la prescripción autoritaria, los protocolos, más allá de la como autonomía y derechos de los pacientes, ya está en retirada, pero todavía hay algo de eso dando vuelta. Entonces hay un llamado de atención a decir, bueno, estas sustancias movilizan emocional y psicológicamente mucho a las personas. Hay que ser más cuidadoso todavía en estos marcos éticos y de que como normas de intercambio y de compartir vamos a tener para que esto ocurra de buena manera, como que sea un beneficio de salud para las personas, salud psicológica, social, que no las aísle de lo que les hace bien, por ejemplo. Todo eso refuerza la idea de que el contexto es increíblemente importante. Más importante, sí. Bueno, podemos sumar eso a la lista que le estábamos recomendando a la persona que se iba a lanzar mañana. No va a encontrarse solo con la sustancia, va a encontrarse con todo lo que tenga alrededor de sí mismo en ese momento. Y ese contexto es muy determinante. Bueno, Mane, muchas gracias por tu tiempo, cubrimos harto terreno. Y eso, gracias. Gracias por invitarme. Gracias por escucharnos. Si este episodio te hizo sentido o te abrió alguna nueva perspectiva, suscríbete a nuestro canal y comparte el podcast con quien creas que lo pueda necesitar. Soy Vicente Villela y este fue el podcast de Float, un espacio para bajar el ruido y escuchar lo que importa.